Muchas gracias, hermanos. Muy agradecidos siempre porque nos dan estas oportunidades. Y en un momento vamos a leer de Lucas capítulo 19. Así es que podemos ir para allá para ir buscando ese bloquecito de escritura. Lucas 19. Vamos a hablar un poco hoy del reinado de Jesucristo, del reino de Dios, más bien del rey. Y quiero pedirles disculpas, hermanos, y les pido paciencia porque yo sé que mis comentarios muchas veces son algo, no están muy refinados, algo bruscos, pero no tengo mucho tiempo. Así es que les pido paciencia. Y todo lo que digo yo en mis comentarios, ah, yo creo de todo mi corazón que la Iglesia de Cristo sí necesitamos nosotros, no solamente lo que estamos haciendo, tratando de tener un retrato más amplio y más acertado para poder entender mejor uh, lo que conocemos como el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo. Okay. Pero los comentarios que he hecho, yo creo de todo mi corazón que sí necesitamos esa cambio, ¿verdad? El orgullo de ser miembros de la Iglesia de Cristo. A muchos de los predicadores nosotros nos ha llevado a hacer declaraciones que pues yo a lo menos yo sí me arrepiento, ¿verdad? De haber pensado que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, pero eh, lamentablemente yo puedo decirle a un católico, ¿verdad? Vamos a estudiar y decirle, ¿verdad? Nos han engañado los dos, pues, quizás no a propósito, pero también nosotros tenemos errores, pero hay que escudriñar la escritura, hay que ver qué dice la palabra de Dios. Y eso a mí se me hace más fácil, ¿verdad? Porque no levantamos esa barrera de contención, sino que más bien, como dice Dios, sentémonos, hay que hablar, ¿ok? Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 19 y queremos mirar una declaración ahí este, en el versículo 14, pero vamos a leer un poquito, ¿ok? Vamos a empezar a leer ahí del versículo uh, 11. Y acaba de ir a la casa de Saqueo y el Señor habló, ¿verdad? Diciendo que había llegado la salvación a esa casa. ¿Ok? Pero luego ya en versículo 11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Cuando leemos ese versículo, muchas veces lo miramos en una manera negativa, que ellos estaban mal en pensar que el reino de Dios se iba a manifestar pronto. Okay. La verdad es que sí se manifestó pronto. Y por esta razón el Señor les va a enseñar esta parábola. Okay. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. La palabra noble en el griego significa que tenía raíces reales, o sea, que era descendiente de reyes. ¿Okay? Y, y él dice que va a ir a recibir un reino, o sea, un terreno donde él va a gobernar. ¿Okay? Y va a volver. Dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y el otro día le leí ese versículo al hermano Juan y me dice, ¿eran de oro, de plata, de cobre? ¿De qué eran las minas? Pues sí, le dije, puede ser que sean de oro, de plata o de cobre, pero eran dinero, monedas. ¿Okay? Les dio a 10 siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. O sea que había algo que ellos iban a tener que hacer porque hay un problema. ¿Okay? Y aquí ese problema se presenta en versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine
sobre nosotros. ¿Okay? Entonces, por eso el rey o este noble les va a dejar instrucciones para que negocien con la gente, porque él sabe que la gente no lo quieren a él. Por X razón no sabemos por qué no lo querían, pero la gente expresó sus pensamientos y le dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Preferían a un rey más calmado, no sabemos. ¿Okay? Pero él fue y recibió un reino y regresó. Y el que había recibido 10 minas había ganado 10 más, una mina todos, pero el que recibió el primero con el que habló había ganado 10 minas y le dio 10 ciudades. A uno le dio una mina también y él ganó 5 y le dio 5 ciudades. Pero uno de ellos dice que tuvo miedo, en el versículo 21, que él no invirtió. Dice, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo. Y por eso quizá la gente no lo quería, porque era una persona severa. Y pues nadie quiere un rey severo, pero hay veces que necesitamos un rey duro. Ahí en El Salvador tienen un presidente duro, pero es lo que necesitaba el país. Quién sabe dónde van a terminar las cosas, pero mucha gente no le molesta que tenga una mano fuerte. ¿Okay? Y El Salvador es un país que ha vivido bajo mano fuerte en el pasado, pero muchas veces esa mano fuerte caía sobre los buenos. Pero este presidente que tienen parece que está enfocando su severidad sobre personas que están aferradas a hacer el mal. ¿Okay? Y este siervo sabía que este hombre era severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Okay? Y a él le dijo que era un siervo malo y que le dieran, lo menos que pudieron haber hecho es poner el dinero en el banco y yo lo hubiera recibido con intereses. 24, y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. También, versículo 27, y aquí vemos la severidad de este rey. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Ahora, yo sé que es difícil aceptar que este rey, porque es una parábola, este rey que dijo, quiero que los decapiten en mi presencia, este rey es Jesús. La parábola se trata del reino, ¿ok? Y Jesús es severo. Quizá no creemos que es severo, pero vamos a darnos cuenta que en la mayoría de las enseñanzas del reino, vemos a un rey muy duro. ¿Okay? Los evangelios encontramos algo de la misericordia de Dios. La palabra gracia no se encuentra en los evangelios, pero creo que creo que no se encuentra muy pocas veces. Porque los evangelios se trata de un rey que ellos están esperando. ¿Okay? Y lo que encontramos, más bien, muchas parábolas donde dice, atadlo, echadlo fuera, allá habrá lloro y crujir de dientes. Y todos conocemos a gente con el trastorno de bipolar, que son pacíficos y luego al siguiente momento pueden ser muy explosivos. ¿Okay? Y parece que en la palabra de Dios tenemos un Dios o un rey muy severo, misericordioso con gente mala, publicanos, rameras, y con otros sin piedad por ofensas menores. Okay. En las cartas de Pablo, en Romanos capítulo 14 y versículo 1, en las cartas de Pablo vemos mucha tolerancia que no encontramos tanto en los evangelios. Y les digo que la razón por eso es que los evangelios nos presentan a un rey. ¿Okay? Pero en las cartas encontramos pasajes como el 14 y el 15, donde dice 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
¿ok? Y luego el capítulo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y los dos capítulos, 14 y 15, a lo menos la mitad del 15, trata con problemas en la iglesia, ¿ok? Cómo tratar uno al otro en la iglesia con mucha paciencia, mucha tolerancia. Y cuando empezamos a considerar el, el golfo entre el judío y el gentil, pues era bastante amplio. Los judíos fueron criados con mucha piedad, mucha oración, mucho estudio, y los gentiles, pues ellos venían de la idolatría, de una vida donde, dice Pablo, pues las conciencias estaban cauterizadas, ¿ok? Pero ¿a qué se deben estos cambios tan drásticos? ¿Okay? Porque con los que nosotros amamos y cuando caen, citamos estas escrituras aquí en Romanos 14 y 15. Tenemos que ser pacientes, hermano. Tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. Pero cuando un hermano que no nos cae muy bien, pues nos vamos a los evangelios, echarlo por fuera. ¿Okay? Trátalo como un gentil o un publicano. ¿Okay? Y parece que por ofensas menores, el rey arranca un castigo drástico, fulminante, y con otros les extiende la mano de misericordia. Pero sabemos que es el mismo espíritu en toda la escritura. ¿Okay? Pero entre estos dos extremos tenemos la respuesta. ¿Okay? En Romanos capítulo 11, vemos aquí los dos extremos. ¿Okay? Pero nos explica, Pablo les explica a los hermanos con quién es bondadoso y con quién es severo. ¿Okay? Este versículo también lo citamos muchas veces, es uno de los favoritos. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esa palabra poderoso es para hacerlos injertar. Se encuentra en el libro de la carta de Efesios 2, donde dice que Dios es rico en misericordia. ¿Okay? Rico en misericordia, amor y misericordia. Para cualquiera que no importa qué ha hecho en su vida, ¿verdad? En este caso está hablando de judíos que fueron cortados. ¿Okay? Versículo 20, bien por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Okay? Pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces vemos aquí la bondad y la severidad. ¿Okay? Dice ahí que Dios no te va a perdonar. ¿Okay? Voy a usar nomás un ejemplo en Ezequiel capítulo 18 y vamos a leer versículo 20 solamente, pero esta expresión se encuentra una y otra vez en todo este capítulo. ¿Okay? Ezequiel capítulo 18 y el versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Okay? Hasta el fin del capítulo, él dice que el alma que pecare, esa morirá. Vas a morir. Física, espiritualmente, vas a morir. No hay una segunda oportunidad. La oportunidad la tienes en esta vida. ¿Okay? Ya cuando mueres, ya no va a haber más oportunidades. Mientras vives, sí puedes cambiar.
Y está hablando aquí, ¿verdad? Que si el hijo, ¿verdad? Mira el pecado del padre y se arrepiente, o sea, el hijo mira que el padre hizo estas cosas y él se arrepiente, pues él va a vivir. ¿Okay? Pero si el hijo deja el camino bueno, va a morir. ¿Okay? Y tenemos ejemplos como con David. ¿Okay? David cometió tremendos pecados. ¿Okay? Adulteró, asesinó y, y Dios le declaró, no morirás. Segundo Samuel 12:13. No morirás. Y uno puede pensar, bueno, ¿es favoritismo? ¿Ok? Porque Urías, el bueno, murió, pero el adúltero y el asesino vivió. Ahora, estos extremos, eh, no sé si a lo mejor pensamos es una indicación de un Dios consumido de poder, uno que favorece a unos malos por razones políticas, aunque uno que condena al no tan malo simplemente por capricho. ¿Okay? Pero la respuesta es compleja, pero al mismo tiempo es sencilla. ¿Okay? En Génesis, vamos ahorita en el capítulo 35, 36, 37 ahí, pero estamos viendo las semillas del carácter de Jehová. Y el carácter de Jehová es complejo, porque Jehová es el creador. ¿Okay? Y no podemos alcanzar la, la inteligencia ni la creatividad de Dios. Es demasiado para nosotros, como dice el Salmo. ¿Okay? Sin embargo, vamos viendo que el Dios tiene un plan. ¿Okay? Un plan de rescate. Y es nada fácil para rescatar a gente aferrada al pecado, pero este es su plan. ¿Okay? Y en Romanos 11:22 dice que a los que cayeron severidad. Primero, quiero ver con ustedes la severidad. ¿Por qué es Dios severo? ¿Okay? Y entendemos esto, podemos entender esto más fácil si tomamos en cuenta que Jesús, o sea, Jehová, es un rey. ¿Okay? Y nosotros no estamos acostumbrados a vivir bajo una monarquía, pero la manera que gobierna Dios es así, es una monarquía. ¿Okay? En Mateo capítulo 2, vinieron los magos y hicieron la pregunta, ¿dónde está el rey? ¿Ok? Dice Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Ok? Ahora, el papel de Jesús son varios papeles el que toma el Señor Jesús. Es un abogado, es un mediador, es un sacerdote, que es la propiciación. Pero esto no anda buscando al mediador. Ellos andan buscando al rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Fueron, uh, fueron a donde estaba Herodes, en Jerusalén, porque todos los reyes de Salomón, hasta el último rey, antes de la deportación, todos nacieron en Jerusalén. Y ellos fueron al palacio. Pero el rey de los judíos no estaba allí. Y luego, Herodes convocó a los principales sacerdotes, versículo 4, y preguntó, a ver, ustedes son expertos en esto, qué dice el profeta? Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, va a gobernar este. ¿Okay? Entonces, este rey no nació
no van a ser en Jerusalén, en el palacio, aunque es de sangre real, van a ser en una aldea chiquita, pequeña. ¿Okay? Pero de allí, dice la escritura, que de allí va a salir el que va a guiar al pueblo. ¿Okay? Y cuando Cristo estaba en la cruz, Poncio Pilato, comparando con Juan 19, puso una inscripción sobre la cabeza del Señor en la cruz. Ahí en capítulo 27 y versículo 37. Dice, sentados allí le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. O sea, este es su crimen. Por esta razón fue crucificado. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Jesús es un rey. Murió, pero vive para reinar. Okay. En Salmos capítulo 2 tenemos ahí, hay varios salmos que se conocen como salmos reales, que donde habla del rey y qué características del rey y del reino. Okay. Y esas características se encuentran mucho en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Dice Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿okay? Esto es lo que lo que van a decir. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué? No queremos que ese rey reine sobre nosotros. O no queremos a ese rey reinando. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Se va a burlar de ellos porque lo que Dios profetiza, lo que es su voluntad, se va a cumplir. No hay nadie en la tierra que pueda evitar eso. Se va a cumplir. ¿Okay? Y se va a reír. Miren los esfuerzos que están haciendo esas hormiguitas allá abajo que quieren evitar que yo establezca mi reino. Se va a reír, se va a burlar de ellos. ¿Okay? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Okay. Pídeme y te daré por la herencia de las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Okay. Dios tiene un cetro de misericordia, pero también tiene una vara de hierro. Okay. Y la va a usar. Dice el versículo 9, dice, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero, los desmenuzarás. Okay. La palabra ahí desmenuzarás, ahí se traduce en otras versiones, polvo, los va a hacer polvo. Okay. El rey es el que defiende al rico y al pobre, ¿verdad? Pero a los rebeldes los va a hacer polvo. Que el que cayere sobre esta roca será quebrantado. ¿Okay? Pero al que le cae la roca será completamente hecho polvo. ¿Okay? Dice el 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Okay. El rey, nuestro Señor Jesucristo, tiene ira. Okay. Es parte de su carácter y lo vemos allá en el Antiguo Testamento. Cuando le dijo Dios a Moisés, hazte un lado, Moisés, déjame consumir esta gente con mi ira. Yo te hago otra nación. Okay. Pero tenemos a este rey que es severo con los desobedientes. En Hechos capítulo 5, okay.
por una mentira. ¿Okay? Estas dos personas, Ananías y Zafira, ellos no fornicaron, no cometieron adulterio, ni cometieron idolatría, ni blasfemaron, mintieron. Okay. Cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Has mentido al rey. Y el castigo o la respuesta fue drástica. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y momentos después, también su esposa. La pareja mueren por una mentira. Okay. Salmos 27 es el otro salmo. No es el otro salmo, hay varios salmos que le llaman salmos reales. 72. Y leyendo del versículo 1 al 4, dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Estoy leyendo de Salmos 72, versículo 1. Ahora nos pasamos al versículo 2. Él juzgará a su pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Okay. El rey es el que defiende al rico y al pobre. Defiende a los dos. Okay. Y aquí está hablando a los menesterosos, a los afligidos, a, a los hijos del menesteroso, y la última parte del 4 va a aplastar al opresor, al que está oprimiendo al pobre. Okay. Así es que hace justicia, aplica la ley, y así es como se afirma su trono. Es lo que estamos estudiando en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que el rey que mira el mal y lo quita, está afirmando su trono y la gente lo quiere. Okay. Como dicen, ¿verdad? El que no hace mal no tiene nada que temer. Okay. El rey hace justicia, castiga a los siervos malos o negligentes. Okay. Ahora, no investiga su pasado. No tenemos nada aquí donde el rey investiga su pasado y dice, pobrecito, como hoy en día, ¿verdad? A los muchos que caen en la cárcel los dejan ir pronto, no los 2, 3 semanas, quizás un mes, los dejan ir pronto porque no tienen dinero, y también pobrecito tuvo malos papás. Okay. No hay centros de rehabilitación. Simplemente dice el rey, sáquenlo, apedréenlo, échenlo para afuera. Este es básicamente el tono de los evangelios cuando habla del rey y el reino. Okay. El rey espera obediencia y espera que la gente se apegue a sus órdenes. Okay. Jesús es el Cristo. Nuestro Señor es el Rey de todo el mundo. Pero muchos solo lo quieren como un sumo sacerdote. Y sí es sumo sacerdote, pero prefieren tenerlo nomás como un sumo sacerdote. Uno que intercede, uno que aboga, uno que defiende al pecador. 1 Timoteo 5. Nomás hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador. ¿Okay? Y se acuerdan cuando trajeron a aquella mujer que le habían tomado en adulterio y le dijeron, esta mujer la hemos tomado en el acto de adulterio, Juan capítulo 8. Y la ley dice que la debemos de apedrear. ¿Qué dices tú? Y el Señor dijo, pues el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Okay. Es un rey sabio. Y si los hombres estos fueran justos, y si ellos fueran hombres
íntegros y todo, a lo mejor el Señor le ha dicho, bueno, mátenlas, pero todos eran una bola de hipócritas. Y el Señor le dijo a la muchacha, a la señora, a la mujer, ¿quién te condena? Ese es el Cristo que queremos nosotros, ¿ves? Porque nadie es perfecto, el Señor sabe que nadie es perfecto. Ese es el Cristo que queremos nosotros. Deseamos un Cristo clavado en la cruz, no lo queremos sentado en su trono. ¿Okay? Queremos a un Cristo que siempre va a estar aplicando la gracia y la misericordia. Pero voy a decir una cosa, hermanos. El hecho de que Él es rey y este es el tipo de reino que Él tiene, la gracia y la misericordia no borra su deber como rey. El rey demanda tributo. Es lo que demanda el rey. El rey demanda tributo, no en forma de dinero todo el tiempo, ¿okay? Pero demanda tributo. Ahora, un texto paralelo a este de Lucas 19, no queremos que reine sobre nosotros, se encuentra en Primera de Samuel capítulo 8, ¿okay? Donde la gente rodearon a Samuel y le dijeron, ¿verdad? Bueno, tus hijos no andan bien y bla, 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 pero yo creo que todos son pretextos, ¿ok? Porque más adelantito nos dice Dios lo que realmente ellos no quieren. Dice allí en 1 Samuel 8 y versículo 4, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. O sea, Dios estaba gobernando el pueblo por medio de jueces. Y gobernó Israel por medio de Samuel. Estaba gobernando, pero Samuel ya está viejo. Y le dice, tú estás viejo ya. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dicen que el reino de Dios empezó en Pentecostés. No, no. Jehová reinaba su pueblo por medio de los jueces, por medio de Samuel. Pero la gente no querían este tipo de rey. ¿Okay? Porque Dios no anda con palabritas. Dios les dice, así se van a hacer las cosas y ya. Ahora, en Mateo 5:21 empezamos a oír a nuestro rey y empezamos a ver el tributo que él pide. Okay, muchos dicen que tenemos que dar el diezmo y que tenemos que ofrendar cada domingo como un tipo no es tributo, pero ofrenda, ¿verdad? Pero el rey demanda tributo. Okay, y uno de los del el tributo que el Dios demanda es el controlar tu boca. Okay. Dice allí en Mateo 5:21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Uno de los mandamientos. Okay. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso dijeron, no queremos que reine sobre nosotros. No queremos que reine, porque me va a quitar la libertad de expresión. Vivimos en una democracia, ¿verdad? Y ahora, y en esta democracia podemos expresarnos como queramos. Yo quiero maldecir al que me maldice. Yo quiero partirle y más. Este rey que demanda tributo. Demanda el tributo de lo que sale de tu boca. Okay. No quiere que pienses mal de tu hermano y menos que lo maldigas
o uses tu lengua, porque lo que sale de la boca sale del corazón. Pero yo no quiero uno que me reine de esa manera. Pero este Jesús demanda estas cosas, nuestro rey demanda estas cosas. Él está sentado a la diestra de Dios, gobernando su pueblo. En el capítulo 22, del versículo 11 al 12, mismo, el Evangelio de Mateo es un evangelio diseñado específicamente para los judíos que estaban esperando el reino, el rey y el reino. Dice aquí que esta es la parábola, otra parábola de la fiesta de las bodas, que donde el, uh, el reino semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, versículo 2. Okay. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que muchos hicieron sus excusas y no fueron, ¿verdad? Y salieron los siervos de él, camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y fueron a las bodas, que fueron convidados. Pero, dice el 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. No estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Cuando no hablas, estás admitiendo que eres culpable. Entonces el rey dijo a los que servían, tráele un vestido a este hombre que no está bien vestido. No. Atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Yo no quiero un rey que me diga cómo debo de vestirme. Okay. Yo quiero vestirme como me dé mi gana. Es mi cuerpo y es mi derecho de vestirme como yo quiera. Es lo que Pablo dice allá en primera de Timoteo y lo que dice Pedro en primera de Pedro capítulo 3 sobre la vestidura, hermanos. No es nada nuevo. Okay. ¿Quién se cree el rey para que nos mande de esa manera? Pero él es el rey de los cielos y la tierra. Capítulo 5, otra vez de Mateo. Dice el Señor, ¿verdad? Que debemos de bendecir a nuestros enemigos. Dice uno, eso es nuevo. Okay. No es nuevo. Okay. Si te vas a los Salmos, si te vas a Éxodo y a Deuteronomio, vas a encontrar que si tu enemigo o tu enemigo o alguien que te aborrece, si su asna ha caído bajo la carga, de seguro le vas a ayudar. Y de esa manera lo vas a bendecir. Le vas a ayudar a tu enemigo. ¿Okay? Dice ahí el capítulo 5, versículo 43 y 44, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Okay. La primera parte sí la encuentras en la ley, la segunda parte no. Esa ya fue ley oral. Pero a mí me gusta ese rey, a mí, ¿verdad? Bendecir a mi prójimo, a mis amigos, y uno que me va a dejar aborrecer y hablar mal de mis enemigos. Ese sí quiero que me gobierne. Pero yo os digo, dice, el rey nos dice esto. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. ¿Con qué fin? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Yo no quiero uno que reine sobre mí, que me va a obligar a esto. A él se le hace fácil dar las órdenes, ¿verdad? De amar al enemigo. Pero yo sé lo que me hizo esa persona. Despierta, despierta.
Ya no vivimos en una monarquía, somos una democracia. Si eres un cristiano, vives bajo una monarquía. Y estas son las órdenes del rey. Este es el tributo del rey. Y si no te sujetas a estas cosas, a lo que él te pide o nos pide, va a ser lo que dice. Atadlo y échenlo para afuera. Okay. Capítulo 5, 42 dice, al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no solo rehuses. Va. Ah, ahora también quiere mi dinero. Ahora también quiere mi dinero. Yo lo gané con mi propio sudor. ¿Por qué voy a invertir mi dinero o dar mi dinero a desconocidos o una persona que yo no sé por qué tiene hambre o por qué cayó en la desgracia? No sé. Deuteronomio 15. Dice, si tu hermano empobreciere, dice, y viene a pedirte prestado, dice, le vas a abrir la mano. Ese es el rey gobernando su pueblo. Ah, ábrele la mano, le prestarás lo que necesita. Ese es un mandamiento del rey. Bueno, ¿qué va a pasar si no obedezco? Pues, como dice, a los opresores los va a aplastar. Okay. Todo eso que habla del rey, eh, nosotros no podemos decir, no, no, no. Mi señor es un abogado, es mi mediador, es un sacerdote, también es rey, es rey. Es mi vida, es mi cuerpo, es mi dinero, es mi tiempo. Si te has entregado al Señor, no es tu vida, ya no es tu cuerpo, ya no es tu dinero, ya no es tu tiempo. Okay. Mateo 22, otra vez, la parábola del rey que hizo fiesta para su hijo. Y dice allí que el 7, y al oírlo el rey sus excusas y que no quisieron ir, ¿verdad? Y también golpearon a uno de sus siervos, se enojó. Mateo 22, 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El Señor habló de la destrucción de Jerusalén. Les quemó la ciudad, les quemó su casa, el templo, y les quemó la ciudad. Y no vamos a decir que el Señor no tuvo nada que ver con eso, no. Él es el rey. Así es el reino de los cielos. El rey demanda obediencia. Es la hora del rey hacer justicia y defender al débil. ¿Okay? Y muchos van a decir, dice el Señor, ¿por qué dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que digo? Va a haber consecuencias. ¿Okay? El rey tiene el derecho de demandar. Entonces, ¿no tenemos esperanza? Claro que sí tenemos esperanza. Otra vez vamos a ir a Salmos 37. El Salmo 37, versículo 11 al 20. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Pues, ¿quién va a hacer todo esto? Pues el rey. Versículo 13, el rey, el Señor, pues, el rey.
se va a reír de ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él va a hacer justicia. ¿Ok? Dice el 16, mejor es poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el tiempo, en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. ¿Okay? Entonces tenemos aquí al rey que está velando sobre los justos. Desde su trono mira sobre su reino para hacer justicia. Si obedeces al Señor, si eres fiel al rey, Él es fiel a ti. ¿Okay? El Rey de Reyes está entregado a nosotros. Está entregado a aquel que se entrega a Él. Él sabe que no somos perfectos. Sí, Él sabe que fallamos. Cuando, cuando vemos nuestro error y nos arrepentimos, el rey nos perdona. El Señor es rey y también es sumo sacerdote. El problema es cuando hacemos un lado el hecho de que es rey, que nomás lo queremos como sacerdote, pero es rey y es sumo sacerdote. Es que no te burles del rey, ni menosprecies la sangre del Señor. Mejor hay que creer en Él y hablarle a otras personas del rey. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchos oyen la palabra, pero pocos entienden. Y muchos entienden, pero no entran, porque no quieren que reine sobre ellos. De los pocos que entran, poquitos terminan la jornada. He aquí la bondad y la severidad de Dios. La bondad para contigo, dice, si permaneces. Aunque te rebeles contra Él, el Señor está dispuesto a borrarlo todo, todo. Pero Él es un rey y su reinado tiene tanto bondad como severidad. Okay. Así es que lo que el rey demanda, hermanos, hay que darle su tributo. Okay. Lo que nos pida hay que dárselos. Y si no se lo damos, pues vamos a pagar las consecuencias. Okay. Esa es la lección, hermanos, de esta tarde. Que Dios me los bendiga. Si hay preguntas o críticas, como sea, estamos siempre abiertos. Yo creo que esta es una de las cosas que define estas clases que hemos tenido, que estamos abiertos para crítica. Okay.